ahora nos vamos con Franklin. Bueno, muy bien. Y ya volvemos. Ahí está. Gracias, compañero, porque es momento de recibir a Lucila Rada, que está allí en el móvil. Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fran? Gracias por darme el recibimiento. Y estoy aquí en la Fundación del Arte de Vivir, como les contaba hace un ratito, porque tenemos la suerte de tener en Uruguay a un gran maestro, un instructor de yoga que ha venido de la India. Por primera vez está aquí en Uruguay, ya había estado en Latinoamérica. Es Akash Barwal, Barwal se dice, como les contaba recién también al empezar el programa. Y bueno, vamos a charlar un poco con él y también con Ramiro Mora, que es el traductor en este caso, pero también es un instructor de yoga de aquí de Maldonado. En principio, Akash, darte la bienvenida. Me encanta que estés aquí en Uruguay, más particularmente en Montevideo. Bienvenido a Día a Día. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es cuál es el mensaje que tienes el deseo de transmitir más allá de los talleres particulares. First of all, thank you. Thanks a lot for welcoming me. I want to let everybody know it's a beautiful country that we live in here. To begin with, I would like to tell everyone that all the basic issues that we face in our personal lives, in our country, in our society, on a whole, I would say everything is connected to stress these days. Bueno, primero quiso dar las gracias y dice que es un hermoso país. Él conoce mucha parte del mundo, así que está muy contento. Y como para responder, lo primero que dice es que lo primero es la base del estrés, la base de los problemas tienen que ver con la mente, with your mind. Can you repeat this, please? Con el estrés. La mente está relacionada con el estrés. And in very simple forms, I would define stress as too much to do, very little time, and no energy. Y en pocas palabras se podría decir que el estrés es tener muchas cosas para hacer, pero no tener la suficiente energía para hacer esta cantidad de cosas. ¿Y por qué nos quedamos sin energía, digamos? ¿Es un tema de mala administración? It's surprising, but mental activity takes 80 to 90%, saps 80 to 90% of our energy. And today, everything that we do, everything which is connected to our lives, our expectations, our stresses, our deadlines, everything is the mental activity is taking out our energy. Es insorprendente porque hoy en día el 80 o 90% de toda nuestra energía se la lleva a la actividad mental. Todo lo que es la planificación, el trabajo, todo esto son actividades mentales que se están llevando toda la energía que tenemos. Se llevan más energía que la acción. Taking more energy than action. Exactly. And people don't realize that it's too much of thinking, too much of desires, and too much of expectations, which is taking away all the energy, leading to agitation, anger, leading to sadness and depression. Dice que todo lo que es la expectativa, tanto pensar, las ideas, es lo que se lleva mucho de nuestra energía y eso se transforma en agitación, en enojo, en depresión y en angustia. Ahora, después de tantos años de teorías en cuanto a la educación y al aprendizaje, de que tenemos que pensar antes las cosas que hacemos, ¿cómo hacemos para revertir todo eso y tomar un nuevo camino de vida? I would say a lot of emphasis needs to be given to people understanding that their life is important, their health is important, their mind and their rest is important, because everything that we have is connected to our minds. If we are not happy, how much ever success we have materially, nothing is going to give us satisfaction. Primero tenemos que empezar a entender que es muy importante, que nuestra vida es muy importante, que nuestra salud es muy importante y que nuestro corazón y nuestra mente son muy importantes. Es que es imposible estar satisfechos en la vida, no importa lo que tengas en la vida, si no hay felicidad, para empezar. Pero, a ver, concretamente, cuando nosotros tenemos un trabajo que requiere de reflexiones, de poner la mente, de escribir, ¿cómo se puede hacer para hacer descansar la mente dentro de la actividad? Perfect. The secret there is a perfect balance.
the balance of work, the balance of rest. If the imbalance happens in our life, everything goes haywire. So now if people start, yeah, do it like Lo primero es entender que aquí tiene que haber un equilibrio, que tiene que haber un equilibrio entre la actividad y el descanso. Si alguna de estas dos cosas se salen de equilibrio, entonces ya tenemos un problema. Yeah. So I would like people to understand that small little things, like taking a small little walk every day in the evening. Now, it is not only for their health, but it's important that they give a little bit of rest to their minds, the activity in their minds, doing something which you love. It could be gardening, it could be cooking, it could be spending a little time with your family, your children, but which takes your mind away from the humdrum of life. Cosas tan chiquititas podrían ser, como por ejemplo salir a caminar, pero poder en esa acción descansar la mente. Puedes hacer cosas que uno ama, como cocinar, o jardinería, o estar con tu familia, pero hacerlo siempre de una manera en donde tu mente no se involucre, como se involucra cuando tenés que trabajar. Bueno, para eso obviamente, como decía, después de todo un camino recorrido hacia otro lugar, hacia el lado del estrés y la presión, uno tiene que hacer un trabajo de meditación, me imagino, y para eso también él está, para enseñarnos un poco de eso. Right. Now, this is where this beautiful science of meditation comes from East and India. And the whole beautiful, as you said, was that with the normal pressures, with the normal everyday life, how can one just detach everything? And the secret to that lies in meditation. It's a beautiful, simple technique where you can just sit anywhere, be by yourself, and within a moment, the whole mind can come into the present. And that is the whole beauty. Entonces acá es donde, como vos decías, donde entra la ciencia de la meditación, que es una de las grandes cosas que nos compartió Oriente. La técnica de meditación es simplemente una herramienta que te ayuda en cualquier momento, sea donde vos estés, aprender a poder soltar, a poder desapegarte de la mente y dejar que esta mente vuelva rápidamente al momento presente. Also, meditation is just in simple forms a state of relaxed awareness. And the more you meditate, you will realize that wherever you are, whether you are at work, whether you are at stressful situations, it is possible to be relaxed, to be aware, to be calm. Es muy lindo, dice, meditar es un estado de relajada atención. Quiere decir que estás atento a lo que está pasando, pero hay un espacio en la mente que está muy tranquilo. Y eso uno lo puede aprender a hacer para traerlo en la actividad. Y entonces cualquier cosa que vos estás haciendo, podés estar involucrado mentalmente, pero con la mente relajada y tranquila. Dejar un sector de la mente más tranquilo y distendido. No, the whole mind. There's not a part. Mind is whole. And when you're relaxed, when you're aware, it's just expansion of mind. And the moment your mind is expanded, you will notice that your perception, your observation, and everything that is connected to your life becomes beautiful. Te pido, Ramiro, que me traduzcas esto último que dijo y después que contemos a la gente cuáles van a ser los talleres concretamente, porque hablando de todo un poco no tenemos mucho tiempo. Y también agradecerte, Akash, y bueno, vamos a estar aquí disfrutando de todas tus enseñanzas. Él dijo que es muy lindo, cuando la mente se relaja se expande, y cuando la mente se expande tiene mucho foco, la percepción se vuelve más sutil, y entonces podés empezar a ver todo de otra manera, la vida se vuelve muy hermosa. I also would like to request everybody to give more time to themselves and understand the beauty of giving some time to their lives, please. It'll change a lot of things. Y lo último que dice es que le gustaría a toda la gente pedirle que se dejen estar se den un poco de tiempo a sí mismos. Todos los seres humanos necesitan estar un poquito consigo mismos y reconocer el valor que cada uno de nosotros tenemos. Akash, muchísimas gracias. Thank you very much. Si me puedes recordar, Ramiro, los horarios de los talleres aquí en el Arte de Vivir y también en Maldonado, y me dijiste que en un lugar más, ¿no? En Maldonado y en el Prado. Y en el Prado. Entonces acá en Montevideo tenemos este jueves una conferencia, hoy empieza un taller de meditación, todavía se pueden llegar a anotar, habría simplemente que escribir o llamar a los números que ahora voy a pasar. El jueves hay un taller muy hermoso que él va a dar con algunas técnicas, algunas cositas, acá en la sede de la fundación. Y vamos a tener una conferencia en el Prado el sábado a la mañana, también muy linda. Y para los que están más lejos o se quieren venir a pasar el fin de semana a Punta del Este, también va a dar una conferencia en Punta del Este el sábado a la noche.
¿Querés pasarme los teléfonos, las vías de comunicación? Perfecto. El número para llamar es 099-148-462. Ahí pueden hacer, y la inscripción es gratuita, ¿verdad? No, para las charlas. No sé. Yo había entendido que había uno particularmente que era con inscripciones gratuitas. El del Prado, llamen y Averigüen mejor, perdón, está bien. Estoy como traductor. Pero no se lo pierdan por nada. No piensen que el dinero es para mantener la fundación y para poder traer gente como Akash. Eso simplemente es simbólico. Pero para todos va a ser una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias, Akash. Aquí tenemos grandes instructores, pero está buenísimo tener la enseñanza de la mano directa de alguien que viene de donde todo esto se gesta. Chicos, vuelvo con ustedes, seguimos con más Día a Día. Gracias. Gracias, Lucy. Vamos ahora a una pausa y ya seguimos con más Día a Día. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me. Ya venimos con más información ahora desde VTV Noticias. No se vayan. There's no time I feel the same. Going around I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around I feel so empty. There's no time I feel the same.